Hay un lugar en Córdoba, entre Villaralto e Hinojosa del Duque, en el que la oración, la soledad y la contemplación serán alabanza constante a Dios. En este enclave, donde la fe en Cristo se ha proclamado en la gente laboriosa y sencilla del campo, donde la creación ofrece tierra de labor y dehesa, se establece la segunda comunidad de eremitas camaldulenses de Monte Corona, la segunda comunidad masculina de Andalucía junto a la de Santa María de Escalonia de Hornachuelos, también en nuestra diócesis. La comunidad recibirá el nombre de Yermo de la Inmaculada Concepción. Hoy hablamos con el padre Pablo Gordillo, que se afana en estos días en la constitución de esta nueva comunidad contemplativa. Un saludo, padre Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Orar y contemplar a Dios, padre, es mejor en soledad? Bueno, orar y contemplar a Dios es siempre bueno en todos los ámbitos. El tema de la soledad, pues, es algo que favorece, pero pienso que no se debería de poner demasiado el acento si eso supone que quien no tenga soledad desistiese de la soledad. La soledad tiene como fin el facilitar el escuchar a Dios, eliminando otros ruidos. Y en este sentido, la soledad siempre favorece, pero lo esencial es acentuar la escucha de Dios para poder tener una vida de oración, a mi juicio. Así es, ahora que se afana, como decíamos al principio, en la constitución de esta nueva comunidad contemplativa, queremos saber más de usted. ¿Cómo logró usted reconocer una vocación tan específica? ¿Qué signo de Dios le ayudaron? Bueno, básicamente en reconocer la voluntad de Dios, pienso que con la tradición de la espiritualidad de la Iglesia, pues los signos fundamentales son el encontrar la paz y la alegría en aquello que uno va. El Señor siempre, es verdad que el Señor nunca se impone, Él respeta al máximo nuestra libertad, por tanto, siempre nos hace sus propuestas como una invitación y a nosotros nos toca responder libremente. Es por esto que siempre queda un margen que en la fe necesita de nuestra parte un acto de confianza en Dios, ¿no? La pregunta que usted me hace, en mi caso, en mi proceso vocacional, ha sido bastante progresivo y bastante particular. Yo, a lo largo de mi vida religiosa, he dado distintos pasos y los signos han sido siempre estos, o sea, el entender que Dios me proponía por un deseo interno un camino concreto y el intentar responder a él y desde la paz y la alegría obtenidas ahí, caminar en esa dirección. También como religioso, ya dentro de la vida religiosa, le puedo decir que un criterio determinante ha sido el de la obediencia, el de obtener la aprobación de los superiores para dar un paso, porque siempre en la vida religiosa se entiende que la manifestación más segura y más directa para un religioso de la voluntad de Dios es la conformidad de sus superiores. Para mí estos han sido los criterios, ¿no? La paz y la alegría interior y la aprobación de los superiores a la hora de ir dando pasos progresivos en la búsqueda de Dios. Paz y alegría interior, padre, que no le ofrecía el mundo anterior en el que usted vivía. Usted se preparaba para ser notario y Sí, en ese momento surge la vocación. No había tanta sí. alegría ni tanta paz en aquel momento. Las había, pero faltaba algo. O sea, yo, gracias a Dios, sí, yo estaba contento, estaba bien, pero sentía un vacío interior que no se había llenado. Y bueno, eso lo interpreté, me pareció interpretarlo también con ayuda del acompañamiento espiritual de sacerdotes, como una posible llamada a un paso en esta dirección de una consagración más total al Señor, y cuando lo he dado, pues la paz y la alegría se han acentuado. Y esto es lo que he interpretado como una confirmación de que el Señor realmente me llevaba por ahí. Pero no es que no la tuviera antes, Claro. sino que había un vacío, un algo que me hacía como buscar más, como intentar ahondar más, ¿no? Cuando hablamos de crisis de vocaciones, ¿qué factores serían los responsables en la actualidad? Yo no soy un entendido en estas cosas, pero bueno, pienso que sí, se habla siempre como un motivo de la falta de natalidad. Está claro que puede ser un factor, ¿no? Pero a mi juicio, y esto quizás esté un poco en relación con la primera pregunta que me hacía, entiendo que un motivo importante de la crisis de vocaciones, de la falta de nuevas vocaciones, puede estar
en la dificultad que hoy existe para escuchar la voz de Dios. La sociedad no favorece, la cultura no favorece, y los jóvenes y las personas que normalmente tendrían que hacer una opción de vida, normalmente no están muy estimulados en orientar sus vidas por un camino de búsqueda de Dios, en una consagración religiosa, porque pienso que Dios sigue llamando, pero como decíamos antes, Dios es siempre muy respetuoso, no se impone, y si la persona no tiene por lo que sea, una apertura, una actitud de escucha, difícilmente puede oír la voz de Dios y más difícilmente responderlo. Me parece que esto podría ser un motivo importante. Habría otros, pero vamos, se me ocurre como un motivo básico en nuestro contexto actual, pienso que podría ser este. Porque ustedes, ¿cómo perciben nuestra vida precisamente llena de ruidos y de prisas, inmersa en mil avatares? Ustedes desde la soledad, ¿cómo Sí. perciben nuestra vida? Bueno, la percibimos como algo bueno, o sea, nosotros somos conscientes de que nuestra vocación a la vida solitaria es algo minoritario, es una función concreta dentro de la Iglesia como cuerpo de Cristo que no podría existir si no hubiera otras personas que vivieran su fe y que se entregaran a Dios en otras áreas de dimensión mucho más misionera, mucho más apostólica, y por supuesto los cristianos que viven su fe en el ámbito de la familia, que me parece que es una vocación cristiana fundamental. El problema está, bueno, pues como decíamos antes con las vocaciones, en que me parece que la cultura ambiental no favorece una actitud para nada religiosa, de orientación a Dios, de contar con Dios en la propia vida, y esto yo creo que reduce mucho la posibilidad de felicidad y de realización humana, al contrario de lo que parece que nos quieren vender, como que la religión fuera una limitación, sí, una limitación, algo que impide al hombre llegar a su felicidad plena, a desarrollar su libertad, pero me parece que el ruido, el bullicio, la ansiedad, el estrés de los que usted me habla, en gran parte derivan de aquí. Si una persona cristiana vive su vida en la sociedad a la luz de la fe y desde la unión con Dios, pienso que puede vivir dentro de una gran actividad con una paz profunda y con una satisfacción que no quita el sacrificio y la entrega, pero que no supone una ansiedad, una frustración, que es lo que parece que hoy se ve mucho desgraciadamente en la sociedad. Usted se formó en las ermitas de Córdoba, ¿verdad? ¿Se imagina usted Sí. el futuro en el yermo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora con muchos hermanos camaldulenses? Bueno, las comunidades eremíticas normalmente siempre han sido reducidas. De hecho, bueno, en nuestra orden camaldulense, que tanto San Romualdo, que es nuestro fundador, la primera comunidad eremítica que estableció en la Camáldula, en Italia, en Italia, la fundó con 5 ermitaños. Uh-huh. Y posteriormente, esto fue en el siglo XI, en el siglo XVI, cuando nace la rama camaldulense de Montecorona, a la que nosotros pertenecemos, nuestro fundador, el beato Pablo Giustiniani, también las comunidades que establecían eran en torno a 5 o 6 personas, podían llegar a 10 o otras veces ser 2 o 3. Y hablando de las ermitas de Córdoba, como usted sabe, en las ermitas de Córdoba son, si yo no recuerdo mal, son 12 ermitas con los nombres de los 12 apóstoles, y me parece que había la 13, que era la de la Magdalena, donde estaban los enfermos, los que estaban moribundos, que estaba ya cerca del cementerio. Bueno, pues normalmente eso, una comunidad eremítica, por su naturaleza, por su idiosincrasia, nunca es muy numerosa. Que llegue a 10, 12 personas sería ya más que suficiente. Yo pienso esto, pero ya le digo, nuestras comunidades, cuando son de 5 o 6 hermanos, funcionan perfectamente. Claro. O sea, y lo que deseamos es que sea una comunidad pues que sea fiel a este carisma y que dé gloria a Dios, y que a través de la ofrenda de su vida sea también un fermento de santidad en la iglesia de Córdoba y en la sociedad en la que vivimos, pero siempre en un número no muy grande, porque no es lo propio de nuestras comunidades el ser excesivamente numerosas. Efectivamente. Háblenos, para finalizar, de su vida en comunidad. ¿Cómo es? ¿Cuándo se levantan? ¿Qué hacen? Sí. ¿Cómo conviven? ¿Cuál Bueno, es? pues mire, nuestra vida, además de ser eremítica, o sea, está configurada por el hecho de ser una vida eremítica,
que normalmente está bastante marcada por la soledad, pero también nosotros nos caracterizamos por seguir la regla de San Benito. Y San Benito, aunque la regla de San Benito está un poco orientada a una vida comunitaria, pero nosotros la hemos adaptado a la vida solitaria. Pero, como quiera que sea, en cuanto a la vida comunitaria, en San Benito lo que estructura la vida de la comunidad es la oración litúrgica, el rezo del oficio divino que se llama, el orar en nombre de la Iglesia en diversos momentos del día a fin de contribuir a la santificación del tiempo. Entonces, nuestra vida eremítica se distribuye básicamente entre momentos de soledad en la celda. Nosotros habitualmente hablamos de celda para referirnos a una pequeña casita donde cada ermitaño vive independiente de los otros. Pero esta vida se compensa, se equilibra con momentos de encuentro con los hermanos que básicamente cada día se dan 7 veces al día, desde las 4 de la mañana es el primer momento hasta las 7:30 de la tarde, que es el último, de encuentro en la iglesia para celebrar la liturgia de las horas, para orar juntos en nombre de la iglesia y en definitiva en nombre de Cristo que alaba al Padre y que intercede por los hombres. Después el resto del día se distribuye entre momentos de trabajo, que normalmente en nuestro caso es un trabajo siempre muy simple, muy sencillo, con el deseo de que no ocupe al monje, de que no absorba al monje hasta el punto de que no pueda, de que tenga que perder un poco la presencia de Dios, el recuerdo de Dios, y junto al trabajo momentos de soledad en la celda dedicados a la lectura o a la oración de forma un poco libre para cada uno. Entonces estos serían más o menos las actividades básicas, ¿no? La oración y el trabajo, la soledad y los momentos comunitarios. No sé si le respondo. Por supuesto. O si quiere. Por supuesto que me responde, pero ya para finalizar de verdad, ¿qué significado tiene para ustedes la diócesis de Córdoba, esta diócesis que acoge hasta 2 comunidades? Sí, pues nosotros estamos muy agradecidos a la diócesis de Córdoba porque esta fundación nuestra surgió en un momento en el que la primera comunidad que tenemos en España no tenía lugar, por esto que le digo, de que cada uno vive en una casa, para recibir las vocaciones que había. Entonces, nuestra congregación pensó en la necesidad de buscar un sitio donde hacer una nueva fundación, sin que nosotros tengamos medios materiales, porque somos una congregación muy pobre materialmente. Entonces, cuando se empezó a buscar distintas posibilidades, la diócesis de Córdoba, la persona de su obispo, nos acogió con la mayor generosidad y también con mucha alegría de poder tener una presencia contemplativa eremítica. Y para nosotros, pues eso, supone una grande gratitud, una gran responsabilidad en responder a la acogida que se nos ha prestado, a la expectativa de que seamos lo que tenemos que ser, ¿no? Y junto a esto, para nosotros esta fundación pues tiene también un sentido particular por el hecho de ser en Andalucía, en la tierra de María Santísima, y por el hecho de que la Providencia ha dispuesto que la fundación se haga en esta fecha en que nosotros celebramos los 500 años del nacimiento de la congregación de Montecorona, o sea, de nuestra rama de la Camaldula concreta, que tiene como patrona también a la Virgen Santísima Inmaculada. Por esto es el título del yermo como de la Inmaculada Concepción. Entonces nos ha parecido ver distintas confluencias de factores, movidos siempre por la mano de Dios, entendemos, que nos han hecho pues acoger esta fundación como una bendición de Dios grande, con mucha gratitud a la diócesis y con un gran deseo de vivir lo más fielmente posible nuestra vida en este yermo que ahora está queriendo dar los primeros pasos. Pues muchísimas gracias, Padre Pablo. Mucho que celebrar sí, por parte también de nosotros, los diocesanos de Córdoba, las personas que hacemos iglesia en esta porción del pueblo de Dios. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, porque les seguiremos muy atentamente para saber un poco más de cómo ustedes viven. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Adiós.